Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla el pastor José David Angulo y bueno, en este tiempo especial quiero invitarles a que hagamos una reflexión de un tema que es muy interesante en estos tiempos y que sé que va a ser de gran bendición para toda la iglesia, y es acerca de un atributo muy especial de nuestro Dios y es la autoexistencia de Dios. ¿Pero qué es la autoexistencia de Dios? Pues cuando hablamos de que algo es autoexistente, es que no tiene una causa previa que lo haya creado o lo haya diseñado. En pocas palabras, el creador del universo, el creador de todas las cosas que vemos, no tiene una causa en sí mismo, porque al contrario de lo que piensan muchas personas, la existencia de Dios no es algo que realmente pueda comprobarse. Si decimos que Dios es algo que existe, pues tendríamos que entonces buscar al creador de Dios. Y esto pues ya le quitaría su atributo de ser un ser completamente autoexistente. Pero ¿por qué hablamos de la autoexistencia de Dios como atributo? Y es que, bueno, en este tiempo, en esta sociedad de tanta incredulidad, pues hay muchos planteamientos, muchas teorías que quieren mostrarnos una idea de un Dios creado, de un Dios que puede ser tangible, de un Dios que se encuentra dentro de un plano material. Pero la misma palabra de Dios nos arroja muchísima información acerca del Dios en el cual los cristianos creemos, y uno de sus atributos más importantes es que la existencia de nuestro Dios no es una existencia contingente, es una existencia completamente natural. Si nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 26, dice la palabra de Dios: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Y qué significa tener vida en sí mismo? Pues que no hay nada que preceda a la realidad del Dios que creó absolutamente todas las cosas, que creó el cielo y que creó la tierra. Y esto es una verdad que incomoda a muchas personas, pero también al mismo tiempo es una verdad que como cristianos desconocemos en muchas formas. Y es que la existencia de Dios es algo de lo que poco se habla o poco nos preguntamos desde un punto de vista lógico y razonable. Es difícil mostrarle a una persona que no cree en Dios que nuestro Dios es un ser autoexistente, que es imposible que Dios sea algo creado, es imposible que Dios tenga un creador. Y aquí es donde viene una pregunta que es muy común dentro de los círculos de cosmovisiones distintas, como lo es el ateísmo, y es: ¿quién creó a Dios? Pues la palabra de Dios misma nos responde esta pregunta, y es que Dios tiene vida en sí mismo. Él es el autor de la vida. De Él proviene todo lo que hoy en día conocemos como la vida. Y esto también nos lleva a plantearnos otra forma, y es otra pregunta, y es cómo desde la ciencia podemos ratificar este atributo de Dios. Y bueno, una de las principales verdades que hoy en día se conoce es que es imposible que de algo muerto pueda venir algo completamente vivo. Es una verdad científica irrefutable que no ha podido ser desbancada por ninguno de los planteamientos que hasta el día de hoy se han mostrado dentro del ámbito científico. Y esto nos sigue mostrando la misma verdad que la palabra de Dios nos está diciendo y que está escrita ahí desde hace más de 2000 años, y es justamente que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él también tenía vida en sí mismo. Y esto ratifica lo que es la doctrina de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues son una misma persona. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del atributo de la autoexistencia de Dios? Pues que el Dios en el cual creemos es un Dios que no es causado, que no tiene nada que lo preceda, y por lo tanto toda la vida como la conocemos, la naturaleza, los animales, nuestro propio
ser que está construido por algo tan complejo como el ADN, pues solamente pudo haber sido diseñado a través de las manos de un diseñador. Así que el creador de todas las cosas claramente no puede violar este principio universal llamado el principio de causalidad, que todo efecto pues debe tener una causa, toda cosa que vemos tiene que tener una causa, y esa causa a la cual nosotros los cristianos nos aferramos pues es nuestro Dios. Muchos en otras culturas podrán llamarle de diferentes formas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la vida cristiana consiste en reconocer que ese mismo atributo de la autoexistencia de Dios fue el mismo atributo que se le fue dado al Hijo, a Jesucristo. Y es por eso que en Él vemos cómo pudo haber hecho los milagros, las maravillas y los prodigios que lo vimos hacer en el Nuevo Testamento, y que hoy también sigue efectuando, que ese mismo poder que Él tuvo también es el mismo poder que Él nos ha dejado a nosotros. En pocas palabras, cuando la palabra misma del Señor nos habla que Él nos ha dejado otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, aquel que mantiene este atributo de dar vida, de compartir vida a otros. Y eso es lo que justamente buscamos al interiorizar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de quién fue Jesucristo. Así es entonces como podemos darnos cuenta que compartir del Evangelio, compartir la buena nueva, también es un trabajo de explicarle a las otras personas quién es el Dios en el cual nosotros como cristianos creemos. Y es justamente ahí donde es relevante, es importante que como hijos de Dios conozcamos los atributos del Dios en el cual creemos. Es triste hoy en día encontrarnos que hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no conocen a quien dicen seguir. Es poco lo que conocemos de Jesús, es poco lo que conocemos del Dios en el cual nosotros decidimos creer. Pero estudiar sus atributos y fundamentalmente este que ataca directamente la incredulidad, pues es fundamental para la vida cristiana. Y creo que esa tiene que ser una de las razones principales por las cuales nosotros como sus hijos tenemos que adorarle. Cuando tú comprendes que Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios autoexistente, que no hay nada antes de Él y que Él es la fuerza diseñadora que ha creado todo lo que vemos, pues esto es una razón supremamente poderosa para rendirle respeto a aquel quien nos creó, aquel que colocó vida en nosotros cuando no la había, cuando no existía la mínima probabilidad de que nosotros pudiésemos disfrutar de la perfección de todo lo que nos rodea y de lo que implica la vida en sí misma. Esa es una razón extremadamente poderosa para que todos los días tú te levantes dándole gracias al Creador, a ese Creador autoexistente que te dio la vida y que diseñó cada una de las partes de tu cuerpo y de tu ser de una manera extremadamente perfecta, con una inteligencia que ningún tipo de maquinaria actual ni ningún tipo de tecnología actual ha podido ni siquiera acercarse o replicar. Y esto creo que nos dice muchísimo del gran y enorme poder que tiene nuestro Dios. Y ahí es donde tenemos que empezarnos a preguntar si realmente nosotros le damos a nuestro Dios la trascendencia y la importancia que Él realmente tiene en nuestra vida. Y ciertamente esa grandeza no puede ser en vano. Esa grandeza claramente tiene un propósito mucho más allá de simplemente creer que por un conjunto de moléculas o por una simple explosión, pues vino todo a la existencia. Claramente, el ser que nos creó, este ser autoexistente, sobrenatural y eterno, al cual nosotros le llamamos Dios, pues nos creó justamente por una razón, con un propósito. Y eso es lo que Él anhela que nosotros conozcamos a través de su palabra, a través de ese texto sagrado que nos ha dejado para que aprendamos a vivir y comprender la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual vivimos. Y claramente ese objetivo, ese propósito tiene que ver con un propósito mucho más allá de este planeta Tierra, mucho más excelso. Y es que todo lo que hacemos pues tenga el propósito de darle gloria a ese poder inigualable, a esa esencia sobrenatural de lo que es el Dios en el cual nosotros creemos. Así que familia,
quiero que reflexionemos acerca de este hermoso atributo de Dios y que esto nos lleve a adorarlo, que esto nos lleve a rendirle la honra, la gloria y la adoración que Él merece como Dios. Que podamos comprender que mucho más allá de que simplemente lo llevemos a un plano religioso o dogmático, nos demos cuenta de que si existen las cosas buenas, si existe la justicia en el mundo, es porque existe nuestro Dios y porque Dios coexiste y existe justamente por su propia gracia y por su propia voluntad y porque es ese gran y enorme poder que Él tiene en sí mismo, lo que primero sostiene todo el universo, pero sobre todo lo que sostiene nuestra vida y lo que sostiene nuestra existencia. Así que, familia, quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración, que le demos gracias al Creador por permitirnos cada día comprenderle más, entender más de su grandeza. Y que cuando entendemos este gran atributo de Dios, pues no hay ningún pensamiento, no hay ninguna razón que pueda desmontar aquello que es la verdad universal más grandiosa del mundo, y es que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que cumple promesas, que tenemos un Dios que nos ha creado con un propósito. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, ¿cómo no alabarte, exaltarte y glorificarte por tu enorme poder, Señor, por tu magnificencia y por las cosas grandes que haces cada día sobre nosotros? Pedirte que nos permitas conocerte cada vez más, permitirnos, Señor, entrar en aquellos detalles que tal vez en pocas ocasiones nos preocupamos por comprender, como lo es, Señor, tu autosuficiencia, tu autoexistencia. Sabemos, Señor, que nos falta mucho por conocer de tus atributos, nos falta mucho por profundizar en tus verdades, en lo que tú representas como Dios. Pero ayúdanos cada día más a poder vivir, Señor, en esa gracia infinita, en aquello, Dios, que sostiene y mantiene, Señor, nuestra vida y nuestro ser, aquello que le da razón de existir a nuestra vida, y es justamente comprender tu grandeza, tu omnipotencia, tu presencia. Señor, esos atributos le dan sentido a lo que somos, pero ayúdanos a entenderlo, Señor, porque no sabemos, no lo conocemos, pero permítenos cada día más profundizar en aquellas verdades que son trascendentes, que van mucho más allá de simplemente una religión, un dogma, una creencia. Señor, ayúdanos a entender que tú eres un Dios real y que quieres lo mejor para nosotros como tus hijos, que quieres que vivamos en esa vida con sentido y con felicidad por la cual has enviado a tu Hijo Cristo, para que entendamos, Señor, el propósito, el plan que tienes, Señor, para librarnos del pecado, Dios, librarnos de la esclavitud del pecado y vivir en esa vida abundante que tú nos has llamado. Te doy gracias, Señor, por cada persona que escuche este mensaje y que sea tu Santo Espíritu el que nos siga edificando. En Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes y espero que este tiempo de reflexión haya sido de gran edificación para sus vidas. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Chile, y esperamos que sea de gran bendición este espacio para todos los que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.